Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Quiero leerlo nuevamente. Y envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias en esta hora, porque tu misericordia, por tu bondad y tu amor, se hacen claramente visibles al tenernos acá en este lugar. Y no solamente al tenernos en este lugar, sino al concedernos la vida, y no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, que muchas veces, casi siempre, voluntariamente nos rebelamos contra tu plan divino, contra tu voluntad. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Glorioso Espíritu Santo, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos aquellos que queremos edificar. Te ruego en el nombre de Jesús que la presencia tuya pueda fluir en nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que el poder de tu Espíritu se mueva a favor nuestro. Padre, quebranta los corazones nuestros que se han endurecido a causa del engaño del pecado, y derriba aquellas fortalezas satánicas que Satanás ha levantado en nuestra mente a lo largo de mucho tiempo. Por favor, en el nombre de Jesús, te estamos suplicando que puedas ministrar la palabra, y que ministren nuestros corazones y nuestras conciencias sean tocadas, y se están a punto de ser endurecidas, o ya se han endurecido, en el nombre de Jesús, sean en esta hora, Padre Celestial, sensibilizadas por tu palabra y la presencia de tu Espíritu, para que nosotros podamos recibir los beneficios de la bendita palabra que tú tienes para nosotros. Te suplico, Espíritu Santo, que puedas obrar de manera poderosa en nosotros, y que no haya nada que se te resista, y que puedas quitar de nuestro corazón aquellas cosas que durante mucho tiempo están impidiendo que podamos disfrutar de los beneficios de tu palabra y de los beneficios de la comunión contigo, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias conforme a tu perfecta voluntad. Espíritu Santo, te cedo el lugar en esta hora. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús, reprende al diablo, y que podamos obtener todos los tesoros que tú tienes para nosotros en esta hora. Por Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Ya terminamos medio año, damos inicio a la segunda parte del año, y nosotros necesitamos reestructurar muchas cosas en nuestra vida espiritual. Y creo que lo más importante que cada uno de nosotros necesitamos reestructurar es nuestra comunión con el Señor. Cada uno de nosotros necesitamos pensar que la palabra declara que Cristo vendrá un día, y vendrá pronto. Si hace 2000 años dijo Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dijo Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hace cerca de 2000 años. Entonces, significa que si hace 2000 años Él dijo que estaba cerca, ahora está cerquita. Pero la pregunta que nosotros necesitamos hacernos es que ¿qué clase de evangelio? No es por los que no vinieron, no, ¿qué clase de evangelio nosotros estamos viviendo? Anoche yo predicaba en el libro de los Hechos sobre la necesidad de tener carácter propio, de tener uno las convicciones propias.
Nosotros como hijos de Dios necesitamos tener convicciones en lo que creemos. Y en esta porción que hemos leído, que es bastante conocida, Ezequías, uno de los 4 reyes buenos del reino del sur, del reino de Judá, leímos un versículo donde está hablando lo que él estaba haciendo, y por eso le decía de reestructurar la vida espiritual, porque este hombre heredó el reino en una total catástrofe, ¿verdad? Acá su padre fue un hombre tremendo que no tenía temor de Dios, pero sin embargo cuando Dios en su misericordia quiere bendecir al pueblo, levanta hombres o levanta mujeres que puedan restaurar o puedan ser el instrumento que Dios usa para restaurar los valores originales del culto original a Dios. Y este hombre, Acaz, a pesar de ser un hombre malo, porque dice que él había cerrado el templo de Jehová, el que había construido Salomón, él lo cerró. Y no solamente lo cerró, sino que él había hecho contrario a todo lo que la Biblia decía. Y el templo de Dios estaba clausurado, y no solamente estaba clausurado, estaba lleno de basura, estaba lleno de muchas cosas que no eran útiles a Dios ni a nadie. Y podríamos nosotros llevar actualmente o compararlo con nuestra vida, que muchos de nosotros hemos metido mucho tipo de cosas en nuestro corazón que no son edificantes para nosotros, ni para la gloria de Dios, ni para el beneficio de otros hermanos y hermanas, ni para el inconverso. Pero sin embargo, ahí estamos, sin dar fruto. Pero Dios en su misericordia siempre levantará hombres y mujeres, y ayer lo veíamos, que es tan bello, y lo vamos a ver más adelante, que dice en la escritura ayer que cuando el apóstol Pablo predicaba y enseñó allá en Éfeso, dice de que unos hombres empezaron a maldecir el camino del Señor y no querían nada de Dios, pero dice que en la escritura que el apóstol Pablo, él no se estuvo complicando. Él sencillamente, cuando vio que no querían del evangelio, escogió a los que sí querían y los tuvo durante 2 años capacitándolos y discipulándolos. Y eso lo vamos a ver hoy, que se repite a lo largo de la historia, que Dios siempre ha tenido un remanente de gente débil como usted y como yo, con defectos de carácter, pero que cuando Dios pone su mirada, Dios los levanta. Y este hombre, Ezequías, a pesar de que era un hombre con defectos y carácter, y usted lo puede encontrar en Isaías 29, cuando Ezequías cometió un error muy grande al haber abierto las puertas del reino de Jerusalén, para que vinieran los babilonios y vieran todo, porque dice que Dios envió a los babilonios para probar lo que había en el corazón de Ezequías. Ezequías les mostró todo, y cuando Isaías llega y le pregunta, ¿y quiénes eran estos hombres? Era gente de Babilonia. ¿Y qué le mostraste? Le mostré todo, y le dice, pues así dice Jehová, y le dio una profecía y lo confrontó a Ezequías por ese error que había cometido. Y podemos ver la debilidad de Ezequías cuando Ezequías dice, bueno, dice Ezequías, por lo menos pues en mi reino, en mi vida habrá paz, aunque a mis hijos les vaya mal. Esa es la mentalidad de este hombre, un hombre con defectos de temperamento, de carácter, como nosotros. Pero sin embargo, este Ezequías, cuando su padre muere, que había destruido el templo de Jerusalén, Ezequías lo primero que hizo fue construir el templo, reedificarlo, no reedificarlo, sino limpiarlo de toda aquella inmundicia que había en ese lugar, porque allí era donde la presencia de Jehová se manifestaba, lo que estaba consagrado a Dios. Y él se dio cuenta que su padre no había andado delante de Dios como Dios mandaba, pero sin embargo, eso no fue una excusa que puso Ezequías de decir, bueno, pues como mi padre era idólatra, yo voy a ser idólatra. Como mi padre hizo malas cosas, yo no voy a hacer mal. No, él no buscó una excusa como muchos de nosotros. No, pues el pastor hace malas cosas, pues yo también. Y si el hermano hace malas cosas, yo también. No, este hombre tenía un criterio propio. Este hombre se había encontrado en la escritura de que aquel lugar era el templo donde se adoraba a Dios.
Y él lo limpió. Y luego que lo limpió, empezaron a darse algunas cosas que impactaron en la vida de él. Y es que cuando Dios en su misericordia quiere hacer ver que Él es poderoso, que es misericordioso, y en su amor quiera salvar a las almas, siempre levantará a personas imperfectas, con defectos, y a pesar de todo lo que puedan señalar y criticar, Dios siempre lo va a usar, porque cuando Dios pone la mirada en alguien, lo va a levantar. Y esto pasó con este hombre Ezequías. Lo levantó el Señor como rey de una nación, para dirigir una nación. Dios vio que esa nación se había desviado, se había perdido el enfoque, como muchos de nosotros hemos perdido el enfoque en el Evangelio. Lo hemos perdido. Y muchos por temor, pues tenemos temor a que la congregación se sienta mal, y no queremos señalar aquellas cosas que sabemos que bíblicamente no son correctas. Pero muchos no tenemos el valor de hacerlo. Y el problema es que hemos sido demasiado permisivos. Por eso decía, nos podemos equivocar. Pero viene este Ezequías, y después de que se restauró el culto en el templo, este hombre restauró todo lo que el servicio, los levitas, los sacerdotes, lo restauró. Y él sabía que tenía que hacer la voluntad. Por cierto, ni le dice el tema el título de esta noche es los resultados de hacer la voluntad de Dios. Eso se llama, no se lo dije, perdón, muy emocionado. Los resultados de hacer la voluntad de Dios. Este hombre tenía en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando el llamado es de Dios, cuando Dios realmente ha llamado, y no está alguien por emoción, no está alguien porque él quiere o porque ella quiere, sino que porque Dios le llamó, Dios va a encargarse de capacitar. Y el llamado y los dones son irrevocables, dice su palabra. Y Dios llamó a este hombre, y lo primero que este hombre hizo cuando fue llamado no fue egoísta. Él sabía de que la nación, sus hermanos Israel, había sido llevado cautivo por los asirios porque habían desobedecido a Dios. Y Ezequías estaba consciente de ello. Y Ezequías vio que Israel estaba ya en un total problema, en un total caos. Pero sin embargo, este hombre Ezequías, cuando Dios lo llamó a hacer su voluntad, ni siquiera estuvo pensando, no, pues estos hombres hacen las cosas mal, no, pues estos hombres ni merecen, porque habían sido dados cautivos por los asirios y estaban en grandes crisis la nación de Israel. Muchas gracias. Habían sido llevados cautivos, y cuando fueron llevados cautivos, este hombre se compadeció mucho de ver que aquellos sus hermanos estaban sufriendo. Y lo primero que sucederá cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, que nuestro corazón se va a llenar de compasión por los que están sufriendo. Pero el caso contrario es que muchas veces nosotros hoy en día queremos vivir en nuestro propio evangelio, y nuestro propio evangelio es egoísta. Nuestro propio evangelio es rencoroso. Nuestro propio evangelio es lleno de crítica. Nuestro propio evangelio es lleno de falta de perdón. Pero este hombre sabía que tenía un llamado de Dios a hacer su voluntad. Y por eso él podía ser perdonador, a pesar de que la nación de Israel había causado daño a la nación de Judá. Si usted lee los capítulos anteriores, se va a dar cuenta que aún habían sido llevados cautivos muchos de Judá, y los llevaron hasta Samaria. Allá un profeta se levantó y les dijo, no, hombre, son nuestros hermanos, no hagan eso. Y Ezequías sabía eso, y Ezequías se recordó y les tuvo misericordia. Y este Ezequías había experimentado la bendición de Dios, y este Ezequías tenía comunión con Dios. Y él dijo, bueno, ya limpiamos el templo. Y en los versículos que ahora hemos leído, en este versículo que hemos leído, dice que envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. La Pascua era la fiesta más solemne que tenía la nación de Judá. Pero este hombre Ezequías, cuando
Sabía que la voluntad de Dios era esa. Él no quiso tener en solo los beneficios. Por el contrario, dice que mandó hombres a que fueran a buscar a Efraín, aquellos que habían sido llevados cautivos, a sus enemigos que estaban sufriendo. Este hombre lo que buscó fue que ellos fueran beneficiarios también de la misericordia de Dios. Pero hoy en día nosotros, la iglesia evangélica, como que hemos perdido mucho el enfoque y somos un cristianismo en crisis. Nos alegramos porque a otro le vaya mal. Nos alegramos porque a otro le esté yendo peor que a nosotros. Y lejos de decir de que nosotros, que el Señor tenga misericordia y de pregonarles el evangelio, nosotros no lo estamos haciendo, sino que este hombre escribió cartas a Efraín y a Manasés, aquellos que se habían rebelado contra Dios. Tuvo misericordia y fue y le dijo: miren, nosotros vamos a celebrar la Pascua a Dios, una fiesta donde conmemoramos la victoria que Dios nos dio allá en Egipto, donde engrandecemos el nombre de Dios. Él nos invitó: celebremos un culto, celebremos la adoración a Dios, porque cuando celebramos adoración a Dios, la presencia de Dios viene. Pero escúcheme bien, cuando celebramos adoración a Dios, cuando no cantamos solo por cantar, cuando no tocamos solo por tocar, cuando no predicamos solo por predicar, cuando los sermones los buscamos en la presencia de Dios, nuestros corazones se están llenos de misericordia, de amor, de compasión, porque queremos que experimenten aquella bendición de disfrutar la presencia de Dios. Pero muchas veces la misericordia de Dios es lo que más falta en nosotros, los hijos de Dios. La Biblia declara que el juicio sin misericordia se hará a aquel que no tenga misericordia. Pero este Ezequías tuvo compasión al ver de que estaban sufriendo los israelitas, el reino del norte, habían sido llevados cautivos. Dice la historia que los asirios los habían llevado cautivos, les ponían garfios, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre, les cortaban los pechos, a las vírgenes las violaban, a los niños los dejaban caer desde despeñaderos. Él sabía que esa gente estaba sufriendo, y a pesar que eran malvados, el corazón de Ezequías estaba compadecido, lleno de misericordia, a pesar de que sabía que eran malos y que por haber sido malvados estaban pagando las consecuencias de sus actos. Pero Ezequías no se alegró como muchos de nosotros. Ezequías tuvo compasión. Ezequías, en la voluntad de Dios, en ese corazón sensible, sintió compasión y decidió acercarse a buscarlos a él. ¿Sabe? Bien paradójico. Hay algo que en la iglesia evangélica hemos perdido, es el amor por el prójimo. Ahí el testimonio escuchaba de David Wilkerson, cuando Dios lo llamó a predicarle a los perdidos. Y dice que mientras él oraba 2 horas diarias, el Señor le llenó de tanta ternura y compasión por un asesino de un niño o una niña que había sido violado y lo habían asesinado cruelmente en un parque. Y Dios le dijo: quiero que vayas y ores por eso. Quiero que vayas e intercedas por eso. Nosotros, él dice que enseguida dijo, este hombre dijo: no, yo creo que eso es solo el pensamiento mío. Pero la voz fue clara del Señor: tienes que ir a interceder por él. Y él se trasladó de un estado a otro y habló con los hermanos, y él obedeció a Dios, y los hermanos le creyeron. Pero estando allá se armó un desorden, pero ese hombre obedeció a la voz de Dios. Un hombre asesino de un niño, un hombre que había derramado su sangre inocente, Dios le estaba diciendo: ve, que yo quiero que intercedas por él. Pero nosotros no somos tan misericordiosos. ¿Y cuál fue el resultado de esa obediencia a esa palabra? Ese hombre pudo ser el instrumento que Dios usó para que miles y millones de personas que estuvieron metidos en la pandilla fueran transformadas a Cristo. Entre ellos, Dios usó a ese hombre para que se convirtiera en Nicky Cruz, un hombre que le predicó a millones y que miles se convirtieron a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la voluntad de Dios viene a nuestra vida, nuestro corazón se enternece y no se alegra por lo que están sufriendo los inconversos.
No se alegran, por el contrario, se llenan de compasión. Pero hemos perdido nosotros la misericordia, la compasión. La hemos perdido porque nosotros como iglesia no tenemos vida de oración. Le damos a Dios el tiempo que nos sobra. No tenemos discernimiento de la palabra porque no nos gusta leer la palabra. Le venimos a darle a Dios las obras de todo, del tiempo, de nuestras energías, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo. Le damos las obras de todo, pero aún así nosotros tenemos el cinismo de demandar a Dios cosas maravillosas. Mueve tu mano, Señor. Yo quiero que tú favorezcas y queremos que las almas se conviertan. Queremos que las almas se salven. Y eso es lo que nosotros pretendemos y lo que buscamos. Pero no sucederá si nosotros no nos llenamos de compasión y misericordia. Cada uno de nosotros tenemos que llenarnos de misericordia y compasión, pero eso solo se consigue en la presencia de Dios. Ezequías estaba lleno de misericordia y de compasión por esos hombres que habían causado tanto mal a sus hermanos. Pero nosotros somos diferentes. Nuestro corazón se siente muy sensible. Yo lo decía anoche, muchos de nosotros ni siquiera hemos renunciado a los derechos que tenemos. Creemos que tenemos derecho al Evangelio. El único derecho que tenemos es obedecer a Cristo en su voluntad. Y muchas veces la voluntad de Dios no es agradable. Dice que él, al darse cuenta Ezequías, él no dijo, bueno, total, eso se lo merecen. No, dice que él envió personas encargadas con cartas. Vengan, celebremos la Pascua a nuestro Dios. Entremos en comunión con el Señor, porque el Señor puede bendecirnos. ¿Y sabe qué es lo que les hizo un recordatorio? Y dice el verso 6, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Siria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual era santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Cuando uno hace la voluntad de Dios, el corazón se sensibiliza. Y él fue y los confrontó y les dijo, hermanos, ustedes son nuestros hermanos. Ustedes tienen que comprender de que ustedes están cosechando lo que sembraron. No fue porque Dios fuera malo y quisiera derramar su ira sobre ustedes. No, ustedes desobedecieron. Sus padres desobedecieron, pero hay una esperanza para ustedes. Si ustedes se arrepienten, hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el pandillero, para el homosexual, para la prostituta. Tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, pero está diciendo esta porción, lo dice claramente. Aquel que cometió adulterio, aquel que está lleno de resentimiento, de rencor, de esta falta de perdón, y que eso está haciendo que su corazón cada día se endurezca. Hay esperanza para él, hay esperanza para ella. Hay esperanza, pero necesita obedecer la voz de Dios, porque dice su palabra, en lo que hemos leído, él le recordó y le dijo, sus padres desobedecieron, y por haber desobedecido vino el cautiverio, vinieron las consecuencias, y esto nos enseña una gran verdad. Cada vez que usted y yo desobedezcamos, habrá consecuencias. Pero no solamente habrá consecuencias, también hay misericordia de parte de Dios. Y Dios usará hombres y mujeres que nos dirán, mire hermano, hermana, usted se equivocó, pero vuelva en comunión con Dios y Dios le va a restaurar. Pero tenemos que aprender nosotros que la única forma en que Dios puede restaurar nuestra comunión con Él es humillándonos. No nos engañemos pretendiendo que la mano de Dios va a venir a favorecernos cuando nuestro corazón está endurecido y en rebeldía con Dios. Sería mentira, porque Jesús mismo dijo, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo y su alma se pierde? Porque ¿de qué nos sirve que tengamos a mano llena? ¿De qué nos sirve que tengamos buen trabajo, buen negocio, que tengamos buena salud? Si al final nuestra alma no ha nacido de nuevo, no está convertida y nos perdamos en un infierno. ¿De qué nos sirve que en este mundo nosotros podamos disfrutar de todos los beneficios temporales si nuestra alma se pierde? ¿De qué servirá?
Pero Ezequías vino y les hizo ver, hermanos, se equivocaron, pecaron. Pero lo primero que, cuando este hombre quiso hacer la voluntad de Dios, sintió compasión. Lo segundo fue y le dijo, hermanos, se equivocaron, pero vengan, le mostró la compasión. Es lo que nosotros no hacemos. Está bueno, cuando alguien falla, está bueno, se lo merece. Que pague ese malvado, que pague esa malvada. Nos alegramos porque le vaya mal. Pero sin embargo, este hombre no fue así. Este hombre, y todos en algún momento lo hemos hecho, todos. Nos hemos alegrado porque a otro le vaya mal y hemos dicho, está bueno, se lo merece, tenía que pagar. Pero ¿sabe qué refleja eso? Eso refleja de que nosotros necesitamos madurar y conocer más la voluntad de Dios. No vemos ninguno que no se escape de esos pensamientos y esos deseos y que hayamos abierto nuestra boca en alegrarnos que a otro le ha ido mal. No hay ninguno que no lo hemos experimentado, lo hemos hecho. Nuestra falta de humildad no nos hace reconocer eso. Y lejos de eso, en vez de reconocer que estamos en un error, nos justificamos. Nos justificamos diciendo, no, que total él se lo buscó, o ella se lo buscó. Porque hemos perdido la misericordia, hemos perdido la compasión. Este hombre tuvo compasión. Este hombre sabía, Ezequías. Él le dijo, ustedes se equivocaron, pero hay compasión de parte de Dios. Si ustedes empiezan a hacer las cosas bien, sepan, conozcan que Dios va a volverse. Sepan que Dios les va a ayudar. Sepan que Dios va a restaurarle. Sepan que Dios les va a restablecer. Y ¿saben qué le dice Ezequías? No solamente a ustedes, sino a sus hermanos que están en problemas. Dios les va a tener misericordia. Ahí si ustedes se vuelven en comunión con Dios, ustedes pueden interceder. Y si ustedes interceden, el verso 9 lo dice, porque si volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivo y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros no volveréis a él. Él les dijo, no, vuélvanse a Dios, es cierto, se equivocaron, sus hermanos se equivocaron, sus padres se equivocaron, pero si ustedes se vuelven a Él, Él los va a perdonar y les va a restituir lo que perdieron y los va a traer de nuevo y los va a establecer de nuevo. Pero ustedes necesitan volverse a Dios. Ezequías tenía claro eso y nosotros tenemos que tener claro. Es que quiero decirle algo, hermano, que nosotros no podemos estar aquí perdiendo el tiempo. Es que quiero decirle algo y yo lo tengo muy claro. Si Dios no toca el corazón del oyente, nadie lo hará. Si Dios no enternece el corazón del oyente, nadie lo hará. Aún sea el mejor predicador que venga y aún escuche las mejores prédicas, pero si Dios no enternece el corazón del oyente, no podrá convertirse y nacer de nuevo. Y nosotros podemos caer en esa trampa del diablo, de creer que estamos bien delante de Dios. Dice el apóstol Pablo que estaban ocupándose, necesitamos ocuparnos de nuestra salvación, dice, con temor y temblor. Necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de estos hombres? Cuando llegaron, en el verso 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú vas a buscar a aquellos que han hecho el mal, cuando tú les dices que habrá compasión de parte de Dios, muchos van a burlarse, muchos van a reírse. Dice que estos hombres, cuando le dijeron, no hombre, vuélvanse, Dios puede hacer algo, ellos se habían endurecido, se habían vuelto incrédulos y lo que hicieron fue burlarse y reírse. Yo te voy a decir algo, muchos por el testimonio que hemos tenido en el pasado, están en el evangelio, van a criticarlo. Y cuando tú quieras hacer las cosas bien, van a reírse y van a burlarse. Pero quiero darte un consejo esta noche, que eso no te detenga, porque si tú estás llamado a hacer la voluntad de Dios, no importa que se burlen, no importa que te señalen, no importa que los mismos hermanos digan hipócrita, hijo del diablo, desgraciado, desgraciada, no sirve para nada, no importa, porque si tú decides obedecer a Dios, Dios te va a exaltar, Dios te va a poner en lugares donde nadie se imaginó.
Y aquellos que se burlaban, un día se van a dar cuenta que tu cambio fue real, fue genuino, porque Dios te llamó a hacer su voluntad. Esta gente se reía y se burlaba. Esta gente se decía: no, hombre, estos están locos. ¿Y cómo podemos ir a adorar nosotros a Dios si viendo que por culpa de Dios, si Dios es poderoso, ¿y por qué no nos protegió? ¿Y por qué dejó que Asiria nos conquistara? ¿Y por qué dejó que nuestros niños los mataran? ¿Y por qué dejó que nuestras niñas las violaran, que a las jóvenes las violaran? ¿Y por qué me permitió de que la panza, las mujeres embarazadas fueran abiertos sus estómagos y que elaboraran sus pechos y que los desejaran vivos y que los maltrataran y que los sacaran de su territorio y fueran a sufrir? Y ese es el Dios que ustedes quieren que adoremos. ¿Saben por qué? Porque cuando el corazón se endurece, nunca puede reconocer que se ha equivocado. Por el contrario, se le quiten que Dios es el culpable de su desgracia. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Les está yendo mal y nos va mal muchas veces a todos por nuestras malas decisiones, y nosotros culpamos a Dios o culpamos a los hermanos. Pero cuando Dios nos ha llamado a hacer su voluntad, y cuando uno logra entender que Dios nos llamó para ser instrumentos, no importa que critiquen, no importa que se burlen, no importa que se rían, no importa, sigue adelante, porque eso significa que tú tienes criterio propio para seguir adelante. No te desfallezcas. Ezequías pudo haber dicho no. Entonces, ¿para qué? Pues si los necesitados son ellos, ¿sí o no? Pero muchas veces todos nosotros hemos caído en actitud. Esa actitud de que ellos son los que están fregados, ellos son los que necesitan. ¿Y por qué vamos a andar rogando? Nosotros todos hemos caído en esa actitud, una actitud de soberbia y arrogancia. Pero esta noche Dios nos trajo a nosotros, no a otros, nos trajo a nosotros y a los que escuchan en vivo. Es para nosotros esta palabra, no es para los que no vinieron, es para nosotros, porque Dios espera que nosotros hagamos su voluntad. Como dice la Escritura, sigamos leyendo por favor. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Siempre habrá un remanente que quiera. Siempre habrá unas personas que van a querer. Siempre habrá, muchos se van a burlar. Pero siempre Dios a lo largo de la historia ha tenido un remanente que ha sido fiel. Lo vimos ayer en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Unos hasta maldecían el camino del Señor, pero otros creyeron, y Pablo los discipuló. Porque cuando tú quieras, Dios te va a capacitar y te va a formar. Cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios, Dios te va a capacitar y te va a formar. Porque el llamado que Dios hace, cuando lo hace, no lo hace para que nosotros seamos cualquier cosa, lo hace para que hagamos las cosas bien. Y en el proceso nos vamos a equivocar, pero sin embargo Dios en su misericordia hará que nosotros seamos fructíferos, porque Él nos ha llamado. Unos quisieron de ese montón de rebeldes, pero muchas veces nosotros nos desanimamos fácilmente cuando las personas no quieren, ni quieren venir. ¿Y para qué le vamos a decir? Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que entre ese, nuestra responsabilidad es mandar a predicar la palabra, invitar a la gente a la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Los resultados son únicamente de Dios. Ya que Ezequías mandó correos y cartas diciendo por toda la nación, desde Berseba hasta Dan, todo el territorio, por las 10 tribus que habían estado que estaban en cautiverio. Él mandó a decir: vamos a celebrar Pascua a Dios, vengan aquí, tengamos comunión con Dios. ¿Usted cree que por la mente de Ezequías no dijo, bueno, ojalá ellos puedan volverse y venga una gran multitud? Pero no fue así. Fue un poquito. ¿Qué nos muestra eso? Que la misericordia de Dios, cuando tú eres escogido, no importa que estés en cautiverio, te enviará su palabra, tocará tu corazón y te traerá. No importa que estés en tinieblas, Dios te traerá. Porque esta gente que estaban cautivos en su misma tierra, Dios mandó una palabra y los trajo y los restauró. Y a pesar que estaban cautivos, Él los trajo y los restauró. Porque el Dios que tenemos es así, que cuando tú estás en los planes de Dios, no importa lo que Dios tenga que hacer, pero te va a traer para que hagas su voluntad. Y ahí vemos la misericordia y compasión de Dios. Los trajo de nuevo. Creyeron algunos y él dijo: sí, es cierto, Ezequías tiene razón. Si nosotros
estamos pagando las consecuencias. Por un lado vimos los arrogantes y los orgullosos que se burlaron y que dijeron: hombre, Dios va a restaurar a esa persona después de todo lo que ha hecho, que yo reconozco el testimonio y que va a enseñarme ese o esa a mí. Ese es el testimonio del hombre. Pero déjame decirte que lo que Dios dice es diferente a lo que puede decir tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus vecinos. Lo que importa es lo que Dios diga de ti. Eso es lo que importa. Pero sin embargo, estos sí fueron humildes. Aquellos no creyeron, pero estos sí creyeron. Y estos que creyeron, estos obtuvieron la mayor bendición. ¿Por qué? Porque mientras aquellos que no quisieron venir se quedaron allá siempre en su cautiverio por su orgullo, por su soberbia, por su arrogancia, se quedaron allá. Estos que decidieron reconocer que se habían equivocado, que eran los causantes de su desgracia, eran ellos mismos. Ellos obedecieron y vinieron. Y miren lo que pasó cuando ellos vinieron. El verso 14: y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. ¿Sabe qué fue lo otro que va a suceder cuando tú y yo hagamos la voluntad de Dios? Que había un convencimiento de pecado. Los levitas, los que eran encargados de ministrar para Dios, dice que ellos sintieron vergüenza. ¿Y qué crees que los hizo sentir vergüenza? Vieron y experimentaron la santidad de Dios. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? No se quedaron con reconocer, decir: oh sí, es cierto, nos equivocamos, tuvimos vergüenza porque hemos sido delante. No, al contrario, dice que se santificaron. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a servir. Porque déjame recordarte algo en esta noche, amada iglesia. No importa que tú y yo reconozcamos: no, yo sé que no estoy orando, oh no, yo sé que no estoy diezmando, no, yo sé que no estoy sirviendo, no, yo sé que no estoy sirviendo como tengo que ser, yo sé que no estoy dando todo para Dios. No basta con que nosotros lo reconozcamos, necesitamos entrar en acción como estos lo hicieron. Ellos sintieron vergüenza, ellos se avergonzaron de no hacer las cosas bien para Dios. Es lo que dice la palabra. Los levitas sintieron vergüenza. ¿Y qué es lo que hizo sentir vergüenza? La presencia de Dios. ¿Qué era Dios? Quiera Dios que nosotros que estamos acá sintamos vergüenza del testimonio que damos delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Que sintamos vergüenza del servicio y el cristianismo que nosotros vivimos delante de Dios. Quiera Dios, pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, que cambie nuestros corazones y nos redarguya y nos haga sentir bien. Y ellos sirvieron. Dice, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Oh, sí llegaron, pero ¿qué es lo que hicieron? Vinieron al lugar, pero no se quedaron como estaban, sino que fueron purificados, fueron transformados. Porque no basta con que tú y yo vengamos al local de la iglesia si nuestra vida no ha sido transformada. No importa que nosotros tengamos una vida de apariencia, no importa que los hombres y mujeres andemos con saco, con corbata, no importa que las mujeres anden decorosas, pero si nuestra vida no está transformada internamente, de nada sirve. ¿Sabes qué? Yo hablaba con alguien ayer y me contaba que tengo un sermón por ahí y medio platicado. Me decía no seas como la culebra, y me gustó, me llamó la atención y medio platicamos. Y él me decía: no, es que ¿sabe qué es lo que hace la culebra? La culebra solo muda de piel y va creciendo y muda de piel, pero nunca muda de su corazón. Siempre tiene el veneno. Y muchos de nosotros podemos ser así, que solo estamos mudando de apariencia, pero no estamos mudando del corazón. Y las personas que no mudan del corazón siempre tendrán veneno dentro de su corazón y no serán felices en el evangelio, porque encontrarán defectos en todo y en todos. Le encuentran defectos hasta Dios, y hasta le dicen: eso no tiene que ser así, Dios, te equivocaste. Porque hemos perdido el enfoque de ser la voluntad de Dios. Hemos dejado de lado lo más importante, la comunión con el Señor, nuestra vivencia con Dios. Entonces venía una multitud, pero esta multitud dice que está bien que entraron, pero ahí fueron cambiados, fueron purificados, porque no podemos estar delante de Dios sin purificarnos.
No podemos estar delante de Dios teniendo vida de apariencia. Y esto cada uno de nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Cada uno de nosotros, los que escuchan en vivo, los que lo escucharán por diferido, tenemos que tener claro que nosotros tenemos que tener un criterio propio y vivir para Dios. Dios es bueno y misericordioso. Dios es compasivo y nos ha tenido mucha paciencia a todos los que estamos aquí. Pero esta noche Dios nos trajo para que nosotros tomemos una decisión de definirnos para con Él y hacer su voluntad. La voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta. Y dice la palabra, sigamos leyendo. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, Manasés y de Isaacar y Zabulón no serían purificados y comieron las Pascuas, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que bueno sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que estas personas no podían participar de eso, de la ofrenda, si ellos no estaban purificados. Pero ¿sabes qué? Había una necesidad extrema. Y Ezequías, un hombre de Dios, oró a Dios y le dijo: oh Señor, yo sé que ellos lo están haciendo, pero la oración de Ezequías me gusta. Aquellos que tienen corazón perfecto, aquellos que no ponen excusas. No, pues yo me he visto de esa forma porque como pues no tengo dinero. Dios conoce si no hay dinero para comprar ropita decente. Yo me he visto de esta forma porque Dios no, y Dios te perdona porque Dios sabe. Y Dios cuando dice: no Señor, tú sabes que yo no te doy porque no me alcanza. Y si no te alcanza, Dios sabe que no te alcanza. Pero cuando tú puedes dar y no das, estás en problemas con Dios porque no eres recto delante de Dios. Y se fueron los amenes y ya no agrada. Pero es que Dios nos conoce, hermanos, y Dios en su misericordia nos trae esa palabra. Él fue claro. Dios respondió. ¿Por qué? Respondió solo para tratar a aquellos que con sinceridad y corazón. ¿Te recuerdas cuando aquel hombre le quiso quitar a la mujer a Abraham? ¿Te recuerdas cuando se lo quitó? ¿Y qué? Mandó a traer a Sara. Y Dios se le apareció en sueños a ese hombre. ¿Y qué le dijo? Muerto eres a causa de la mujer que tienes, porque esa mujer tiene marido. Era mujer de profeta. Y el rey en el sueño le dijo al Señor: Jehová, yo lo he hecho con inocencia de corazón, porque su marido me dijo que era su hermana. Y Jehová, que le dijo: no, yo sé que con inocencia de corazón lo has hecho. Por eso yo no dejé que pecaras contra mí, porque sé que con inocencia de corazón lo has hecho. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cuáles son nuestras intenciones. Dios ve cuando tú das, pero también ve las intenciones con las que das. Dios ve cuando tú le ayudas al prójimo, cuando yo le ayudo al prójimo, pero no solamente ve la ayuda que doy, sino ve las intenciones con las que yo doy. Si es para que me vean, para hacer un hombre, o es porque en mi corazón se llenó de compasión para ayudar a los que necesitan. Y es la oración de Ezequías fue clara. A todos aquellos le dice que no oro por todo. Jehová, que bueno sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Aquel que con sinceridad lo hizo. A Jehová, Dios de sus padres, 19, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Por eso aquí podemos desvirtuar que a Dios lo que le importa es lo de adentro, lo de afuera. No. A Dios le importa también lo de afuera. A Dios le importa. A la iglesia se han metido muchas modas en la iglesia que son del diablo, creadas por homosexuales, y la iglesia las permite, y muchos por no querer obedecer la voluntad de Dios las están metiendo en el santuario. Por eso Ezequías, la oración me gusta cuando fue clara y le dijo él: aquellos que han preparado su corazón para agradarte. Porque muchas veces tú preparas tu corazón, pero Dios ve que no tienes los medios para hacerlo. Pero cuando tu corazón está preparado para hacer tu voluntad, Dios te da los medios. Dios te lo va a facilitar. Dios te lo va a proveer. Pero si tu corazón y mi corazón se preparan para hacer tu voluntad. Dice el 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraban la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. ¿A quiénes habló Ezequías? No habló con todos. Dice, habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia.
Habló a aquellos que sí estaban definidos, lo que entendían, los levitas, los que ministraban para Dios. Habló a aquellos que sí entendían lo que Dios demandaba de ellos. Tú y yo necesitamos saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Hay gente que dice, no, pues a mí no me toman en cuenta en la congregación, en cualquier congregación. ¿Por qué no te toman en cuenta? Porque no has aprendido a sujetarte a la palabra de Dios. Te sientes más importante que las autoridades que Dios ha levantado dentro de la congregación. No quieres sujetarte y no me toman en cuenta. Si cuando se te toma en cuenta quieres hacer las cosas como se te da la gana y no quieres sujetarte en obediencia a la palabra ni a las autoridades eclesiásticas que Dios ha levantado. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, porque no conocen la autoridad de Dios. ¿Te recuerdas aquel hombre cuando le dijo el Señor Jesús, ve y sana a mi siervo? Y el que le dijo, vamos, no le dijo, no vayas, porque soy un hombre bajo autoridad. Un inconverso le dijo a Jesús, y le digo a mi siervo, ve y viene, ve y va, solo basta que digas la palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Ni aún en Israel le ha hallado tanta fe, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios es misericordioso y compasivo. Dios es bueno. Y muchos de nosotros, si no todos, los que estamos aquí y los que están escuchando en vivo y lo van a estar diferido, Dios nos ha desnudado esta noche. Nos ha desnudado, no es porque Él sea malo, es porque Él quiere que hagamos su voluntad. Les habló a ellos y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo un sacrificio de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de su Padre. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación del santuario al cielo. ¿Sabes qué es lo lindo? Que cuando tú y yo somos llamados a hacer su voluntad, habrá bendición espiritual hasta que sobreabunde. Dice que ellos no querían salir de la presencia de Dios. Solo fueron 7 días, pero no, esto está bueno. Hay que hacer 7 días más, porque allí comprendieron de que allí encontraban lo que necesitaban para sus vidas. Porque lo que tú y yo necesitamos para nuestra vida no está en el dinero, no está en el mundo, no está en el trabajo, no está en el negocio, no está en la fama, no está en el deporte, no está en lo que tú quieras, no está en el celular. Está en la presencia de Dios. Allí está realmente lo que nosotros necesitamos. Y esta gente allí quería irse a la presencia de Dios. No se quería ir. Todos dijeron, eso está bueno, ¿y para qué nos vamos? Si en casa de Dios hay abundancia. Por eso dice el Salmo 65, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Qué bello, bienaventurado, doblemente bendito el que tú escogieres y atrajeres hacia ti para saciarnos. Seremos saciados del bien de tu casa. Sabes que la iglesia no está saciada, no es porque Dios no quiera, porque sabes que Dios quiere levantar avivamiento en la iglesia, pero ahorita personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios fue puesta en el corazón de Ezequías. Dios puso en el corazón de Ezequías su voluntad, y Ezequías obedeció. Y a pesar que se burlaron, y a pesar que no quisieron, Ezequías tuvo compasión. Ezequías obedeció a Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo que muchos de los que estaban allá olvidados volvieran a Dios. Hizo que aquellos que no querían volvieran a Dios. Hizo que volvieran del cautiverio que estaban, porque decidió hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que consiguió? Un solo corazón obediente. Que la presencia de Dios se volviera a manifestar como se manifestó en tiempo. Porque dice que no hubo una fiesta tan gloriosa como cuando Salomón la hizo. Después de Salomón solo está de Ezequías. Hasta ese entonces hubo una presencia de Dios tremenda. ¿Te recuerdas cuando el templo de Salomón fue inaugurado? ¿Qué fue lo que pasó? Dice de que pasó que la gloria de Dios cayó en el templo, y los sacerdotes no podían estar ahí ni ministrar porque no la aguantaban. Por
eso cuando muchos hoy en día predicadores decimos, oh, la gloria de Jehová ha caído, solo somos pocos. Porque si la gloria de Jehová cayera, no cabríamos en el local, no podríamos estar, no sabemos ni qué es la gloria de Jehová, solo nos llenamos la boca. Ese es nuestro problema. Nos hemos hecho mucho ruido y pocos hechos. Así estamos hoy en día. Pero dice la Escritura que a través de esa obediencia de Ezequías, él pudo obrar a favor de personas que estaban en cautiverio y lo rescató. ¿Tú crees que Dios, que todo lo conoce y que todo lo sabe, no sabía que se iban a burlar? Dios sabía. Y Dios pudo haber hecho de decirle a Ezequías, no, Ezequías, solo vas a invitar a aquellos que van a venir. No, al contrario, mandó por todo, desde Beerseba hasta Dan. ¿Sabes por qué lo mandó? Para testimonio de esas personas que no quisieron, de esos que se burlaron, para que el día de mañana no decir, es que no nos dijeron, no, como no, si te predicamos, si te dijeron, que si te mandé a decir que cambiara, que te consagrara, que hicieran la voluntad, pero te burlaste y menospreciaste a lo que te envié. Eso va a servir como testimonio contra nosotros si no obedecemos su palabra. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha exhortado? Pero a nosotros no nos importa. Queremos vivir el Evangelio como lo da la gana. Si les parece bueno, si no, no. Pero esta noche, Dios en su misericordia y bondad nos tiene en este lugar. ¿Y qué dice que pasó después? Dice que Dios escuchó la oración. Es que la única forma en que Dios va a escuchar nuestra oración es cuando nosotros decidamos de corazón hacer la voluntad de Él. Él nos escucha a todos, pero no a todos nos atiende. Él escucha cada oración que tú hagas, pero no a todos nos atiende. Él escucha lo que dices aun cuando no estás orando, pero no a todos nos atiende. Los únicos que son atendidos son aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios en obediencia a lo que Dios pone en el corazón. Si esta noche Dios ha puesto algo en tu corazón, no importa que se rían y se rían, no importa que uno no quiera, no importa, tienes que entender que Dios te llamó a ti. Muchos fueron a los que se les dijo lo que Dios quería para ellos. Se les mandó por correos y cartas a decirles, vengan, vamos a estar en la presencia de Dios. Pero sin embargo no todos oyeron. Así también esta noche muchos podemos estar aquí, y muchos pueden haber escuchado en vivo, lo escucharán en diferido, y así ser indiferente. Pero cada uno de nosotros necesitamos examinarnos para ver si podemos obtener la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a ti nuestras palabras. Pedimos en el nombre de Jesús por Vicky Mendoza. Pedimos por Luis Enrique Molina, por Arbeck Arce, por Marvin Ramírez, por José Villalta, por Elvita Salvador. Señor, tú los conoces. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces la vida de cada uno de los miembros de este mismo. Yo te quiero suplicar porque hagas tu voluntad en la vida de cada predicador. Yo te ruego en esta hora que pongas tu voluntad en la vida de mi hermano Walter García, en la vida de mi hermano Santiago Rosales, en la vida de mi hermano Nelson Alemán, en la vida de mi hermano Misael Rivera, en la vida de mi hermano José Reyes, Señor, en la vida de mi hermano Denis Hernández, de Elías García, Padre. Yo te ruego por favor, Padre Celestial, que ponga su voluntad en ellos y en la mía. Ayúdanos por favor a hacer tu voluntad y no lo que nosotros pensamos o queremos. Ayúdanos a obedecerte, porque todo lo que hay dentro
a ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Padre. Todo lo que hay dentro de nosotros necesita más de ti. A veces no nos damos cuenta. Yo creo que tú estás cansado de oraciones que salen del diente al labio. Pero esta noche te pido que nuestra oración sea del fondo del corazón, fructífera, para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas. Te lo pedimos en esta hora, Dios. Haznos hacer tu voluntad. Haznos hacer tu voluntad. Bendice cada familia de los predicadores, sus esposas, sus hijos. Bendícelos, protégelos, ayúdanos, danos la paz que necesitamos. Para gloria de tu nombre, Dios, para beneficio de nuestras almas. Te pido por los que están enfermos que obres según tu voluntad, porque santo es el Señor. En el nombre de Jesús, en base a tu santidad y tu justicia, transforma las vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, toca los corazones de tu pueblo, toca los cuerpos físicos. Por favor, abre bendición financiera que los cielos necesitan, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, ayuda a los que te necesitan. Para gloria de